ideas equivocadas que tienen, incluso falsos miedos por el colesterol. Por eso hay que tenerle respeto, pero a veces hay por ahí mensajes un poco exagerados, ¿vale? Vale. Esto lo hemos preparado entre el doctor Santiago y yo, me ha tocado a mí enfrentarme a ustedes, y vamos a hablar del colesterol, ¿de acuerdo? Pasa. Bueno, lo primero que quiero resaltar, y lo he puesto en rojo, el colesterol alto no es una enfermedad en sí misma, es un factor de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares. Es un factor de riesgo más, es un numerito más para que te toque la lotería, pero solo uno, ¿vale? Pasa. La hipercolesterolemia, o sea, el colesterol alto, es uno de los principales factores de morbilidad, o sea, de enfermedad y de mortalidad cardiovascular. Pero lo que tratamos es el riesgo, no el colesterol en sí mismo. Es el riesgo lo que nos preocupa, el riesgo que tiene el tener un colesterol alto, ¿vale? Hay que cuidar ese corazón, pero no solo el colesterol. Pasa. Bien, las enfermedades cardiovasculares pues son las que afectan al corazón y a las arterias, sobre todo pues las del cerebro, las de las piernas y las del propio corazón. Son importantes porque son muy frecuentes y graves y constituyen la principal causa de muerte en los países desarrollados. Y son, por ejemplo, el infarto de miocardio, la angina, las trombosis cerebrales, la claudicación intermitente, que a lo mejor alguno de ustedes tiene, que se obstruyen las arterias de las piernas. Pasa. ¿Y qué es el riesgo cardiovascular? Es lo que quiero que les quede claro. Eso es lo que más nos importa a los médicos. No solo el colesterol, que a ustedes muchas veces es, ¿y el colesterol cómo lo tendré? Son muchas cosas de las que hay que preocuparse. ¿Qué es el riesgo? Pues es la probabilidad de tener una de estas enfermedades que hemos dicho. Hay factores de riesgo que son modificables y otros que no podemos hacer nada con ellos. ¿Cuáles son los más importantes? Pues la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol alto y la diabetes. Esos son los más importantes. Pasa. Además hay otros que también son importantes. Este, por ejemplo, no es modificable. El primero, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular a edades tempranas. Pues si su padre se murió a los 45 años de un infarto, pues eso es un factor de riesgo que tiene usted, pero eso no lo puede usted modificar, eso es lo que hay. La edad y el sexo tampoco la podemos modificar. Somos hombre o mujer o tenemos la edad que tenemos ya. Si los hombres tienen un poquito más de riesgo y a partir de los 45 o 50 años pues va aumentando el riesgo. Eso no lo podemos. La obesidad, esa sí que la podemos modificar, aunque a veces nos cueste, pues se puede comer mejor. La falta de ejercicio también podemos hacer algo para modificarla. Y el consumo excesivo de alcohol pues es otro factor de riesgo. Todo eso es modificable. Los cherizitos que hay allí. Los cherizitos es el manisete. Y las cervecitas. Pasa. ¿Es igual, ¿es igual tener uno que varios factores de riesgo? Pues no. Cuando hay varios factores en el mismo paciente, aunque sean un poquito de tensión, un poquito de azúcar, pues la probabilidad de enfermar es mayor que si hay solo un factor de riesgo. Si solo tiene usted un poco de colesterol, pero es usted una persona que camina a diario, que no está obesa, que no tiene azúcar, que tiene la tensión estupenda y no tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas a edad temprana, pues la verdad que tiene usted colesterol, vale, vamos a cuidarlo, simplemente. Es importante controlarlos todos, ¿vale? Todos los que podemos controlar. Pasa. ¿Cómo puedo disminuir el riesgo? Pues ustedes de hoy mismo, ¿qué puede hacer? Evitar la obesidad y el sobrepeso. Eso lo podemos hacer, nos cuesta, pero podemos hacerlo. Hacer una dieta sana y variada. Evitar las grasas y las frituras, y los choricitos. Evitar el consumo excesivo o continuado de alcohol. Luego ser constante en realizar ejercicio físico. No vale con ir un día a la semana a pasear, hay que ser constante, ¿vale? Al menos 3 veces por semana. Y si puede ser 5, mejor. Pasear, correr, nadar, ir en bici, bailar. Hay muchos de ustedes que les duele todo menos cuando bailan. Pues el ejercicio, el caminar. ¿Tienen ustedes el río ahí? Si es que este barrio tiene bandeja, tiene ahí. No fumar, vigilar periódicamente el azúcar, el colesterol y la tensión, que si los tiene altos puede controlar con la ayuda de su médico, por supuesto. A veces es necesario añadir pastillitas. Pasa. ¿Y qué es el colesterol? Pues es una sustancia que está en la sangre, que es vital para la formación de muchas hormonas y para el funcionamiento celular y que son necesarias para el organismo. Se produce en el hígado y además se encuentra en muchos de los alimentos que ingerimos, ¿vale? Pasa.
Luego hay unas sustancias en la sangre que lo transportan por el organismo, son las lipoproteínas. Las más importantes, las LDL y las HDL. ¿Por qué se las nombro? Porque cuando ven ustedes los análisis, les hablamos del colesterol bueno y el colesterol malo. LDL es el malo, ¿vale? Porque lo acompañan y lo depositan en las arterias. Ahí lo dejan. Y ahí se queda, ¿vale? Como si fuera manteca de cerdo, ¿de acuerdo? Las HDL eliminan el exceso de colesterol, esas son las buenas. Lo eliminan de las arterias, lo llevan al hígado para metabolizarlo y que lo eliminemos, ¿vale? Entonces, lo importante es que las LDL estén bajitas y las HDL arriba. Pasa. Y los triglicéridos, ¿qué son? Porque muchas veces no tienen ustedes solo colesterol, los triglicéridos son los primos hermanos. Son también sustancias grasas y también están normalmente en la sangre y tienen también importancia en el desarrollo de enfermedades vasculares, de enfermedades coronarias, sobre todo si se acompaña del colesterol bajo, de la disminución del colesterol bueno y aumento del malo. Y también es muy importante en los diabéticos. Normalmente los diabéticos suelen tener los triglicéridos altos. Todo esto es fatal para los triglicéridos, ¿vale? Pasa. Aquí les pongo un poquito las cifras de colesterol, porque muchas veces es, ay, pero ¿cuánto es el bueno y cuánto es el malo? Pues mire, el total, el deseable es hay que tener menos de 200, eso es lo ideal. Entre 200 y 239, pues están ustedes en el límite arriba. Y alto ya, pues más de 240. El LDL, el malo, pues es bueno tener menos de 130, entre 130 y 159, pues bueno, vamos a ver si nos cuidamos, y alto riesgo, pues más de 160. Y el bueno, pues lo ideal es que esté por encima de 45, y si tiene menos de 35, pues hay que subirlo, ¿vale? Tratamiento. La dieta es la parte fundamental. Evitar alimentos con alto contenido en grasa saturada, que es normalmente la que viene de origen animal, ¿vale? Sustituirlos por los de origen vegetal. Y de la dieta les hablará luego la enfermera, de los alimentos y tal, que es una cosa que a ustedes les interesa mucho normalmente. Una vez normalizado el colesterol, hay que seguir la dieta y cambiar los hábitos para mantenerlo, ¿vale? Adelante. Bueno, un poquito más gráfico, esto es lo bueno y esto es lo malo. Que muchas veces cuando hablamos de las grasas de origen animal, pues esa es la bollería, sobre todo la industrial. Ahí no está hecha a lo mejor con grasas de origen animal, aunque también, porque suelen llevar manteca de cerdo, pero llevan aceites vegetales que no todos son buenos, ¿eh? Pasa. El ejercicio es otra parte el otro pilar del tratamiento y se recomienda por lo menos media horita, 5 días a la semana. Hay gente que hace más, mejor. Pasa. Y cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes, pues a veces hay que recurrir a los fármacos. Los médicos disponemos de formas de calcular el riesgo cardiovascular del paciente que tenemos delante y según el resultado, pues decides si necesita tratamiento y cómo de fuerte, ¿vale? Esto es, por ejemplo, una de las tablas que tenemos nosotros para decidir, pues en función de la tensión que tiene el paciente, de las cifras de colesterol y de la edad, se calcula si el riesgo de tener en los próximos 10 años un evento cardiovascular es más o menos. Y en función de eso se decide el tratamiento. Hay varios tipos de fármacos, los principales son las estatinas y los fibratos. La mayoría son las estatinas lo que más se utiliza, porque eso es lo que reduce la síntesis de colesterol. Inhiben una enzima del hígado, que es la que reduce el colesterol total, y el LDL, que es el malo, y aumentan el bueno. Los fibratos se usan más cuando el paciente lo que tiene es más alto los triglicéridos y además ayudan a subir el colesterol bueno. Pasa. Algunas dudas y preguntas que a veces nos hacen en la consulta. ¿Es bueno descansar del tratamiento? Pues no tiene sentido. El tratamiento es efectivo para prevenir eventos cardiovasculares cuando se toma de forma continuada a lo largo del tiempo. De hecho, a partir del año es cuando se observa el verdadero beneficio. Y si tomo la pastilla, ¿puedo comer de todo? Pues no. Pero es las dos cosas. La dieta baja en grasa y el ejercicio son fundamentales. La pastillita es cuando con eso no es suficiente, ¿eh? ¿Y cuáles son las causas del aumento? Pues lo que hemos comentado, el exceso de consumo de alimentos ricos en grasa o una alteración del metabolismo del mismo que a veces es heredada, ¿vale? Y nada más, luego ustedes tengan sus dudas y preguntas y entonces Ángel y yo contestaremos lo que podamos, ¿vale? Muchas gracias. Les dejo con Rosa que les contesta la pregunta. Quedamos a ustedes. Es decir, todo esto que nos ha dicho la doctora,
cómo hemos de llevarlo a la práctica cuando vamos a comprar, por ejemplo, qué hemos de mirar en las etiquetas y qué no debe tener una etiqueta. Entonces, si la etiqueta lleva eso, sé que ese producto no lo he de comprar, por ejemplo. Miren esta imagen. ¿Qué veis? ¿Cómo está? ¿Está relajado? No. Bebiendo refrescos, fumando, aburrido de ver la televisión. Los libros y las revistas ya pasan olímpicamente. Y todo cochinadas por todas partes. Esos son alimentos que nos aportan calorías, pero no nos aportan ningún beneficio a nuestro organismo. Hemos de ser inteligentes y hemos de saber meter calorías que nosotros podamos aprovechar, no estas cosas. Luego, este es un señor sedentario y obeso. Pasa al siguiente. Obesidad no es igual a estar bien nutrido, como siempre decíamos antes. ¡Ay, qué gordito, qué bien alimentado, qué guapo! No, ni guapo ni guapa. Bien nutrido no es obeso, no es igual a obeso. Una persona obesa es una persona que ingiere, que come muchos alimentos y a veces inútiles. Es decir, que le aporta energía y calorías, pero no le sirven para nada para su organismo. ¿Y qué origina la obesidad? El sedentarismo, es decir, el reposo absoluto y la dieta incorrecta. ¿Qué es el colesterol? Eso les ha hablado la doctora, mucho mejor que yo, pero es una grasa que necesita nuestro organismo para funcionar, ¿vale? Tipos de grasas, ella les ha puesto el nombre de LDL, yo les pongo que es la mala y la buena. La mala es la que se deposita en las venas, como ha dicho la doctora, y las atasca o las puede atascar con el tiempo de la misma forma que la cal del agua atasca las tuberías, que aquí en Valencia tenemos cal, sabemos todo lo que es desatascar. Pues eso es lo que puede suceder si nosotros no nos cuidamos. ¿Dónde están las grasas buenas? Las grasas malas normalmente están en los animales de origen terrestre, ¿vale? Continuemos. Las grasas buenas son de origen vegetal y están normalmente en frutos secos y en todos los aceites. El aceite de oliva, el aceite de girasol, etc. Y los de origen animal están las grasas buenas en el pescado, blanco o azul, ¿vale? Así. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Las saturadas están en rojo, son las malas. Y cuando ven en la analítica es la LDL, larga, pesada, saturada, atasca. ¿Vale? Y está en las carnes, en los tocinos, en el tocino, manteca, nata, helados. Aunque ponga light, son helados. Están hechos con grasas saturadas. Y hay unas grasas vegetales, hay unos aceites vegetales que son malos, que la doctora ya lo ha comentado, que es el de coco, el de palma y el de cacahuete. Y después están, por eso cuando vemos en las etiquetas, vamos a comprar aceite de oliva y vemos, atún en aceite, perdón, y vemos, aceite vegetal, no es de oliva, ni es de girasol, ni es de maíz, ¿vale? Es un aceite malo, es un aceite barato, es de coco o de palma, ¿vale? Pero ellos no lo ponen, aquí la industria te pone vegetal, y entonces tú caes en la trampa, ¿vale? Y después los aceites buenos, cuando los freímos, al aumentar la temperatura, lo que hace es que lo transformamos en grasas malas. Por eso el aceite, esto puede que lo repita, no se debe freír ni reutilizar. Nunca jamás. Porque nos estamos alimentando incorrectamente. Después están las grasas monosaturadas, que estas son las grasas buenas, que son todos los aceites, que es el aceite de oliva, el aceite de girasol y el aceite de maíz. Y estos son los que contienen los famosos omega. Los famosos omega 6, que les dicen los anuncios, compre esto que tiene omega 6, compre esto que tiene omega no sé cuántos, coma no sé qué. Pues están los aceites. Y aumentan el colesterol bueno. El colesterol bueno, como ha dicho la doctora, es el que no se deposita y ayuda a atrapar, a quitar, a desatascar el colesterol malo, ¿vale? También están los aceites poliinsaturados, que es el famoso omega 3, que están en los pescados. Da igual que sea blanco que azul, unos pescados tienen más que otros. ¿Cómo haremos para que esto aportarlo a la vida diaria? Pasa, Manolo, por favor. Pues yo doy unas recomendaciones dietéticas
Dale. Y aquí vemos una rueda de alimento y vemos que tenemos leches, aceites, frutas, verduras, hidratos de carbono, que da igual que sean tubérculos, que cereales, leguminosas, todas las del mercado, y pescados y carnes, que son proteínas, ¿vale? Pasa la otra. Aquí vemos una tabla, esta tabla está en colores, y el color verde quiere decir que nosotros lo podemos utilizar y que las grasas son saludables si los utilizamos correctamente. Por ejemplo, carnes, vemos carnes y aves poco grasas, es decir, que yo para hacerme ternera he de quitar la grasa que veo. Si utilizo cordero, he de quitar la grasa que veo. Solamente la que hay entre las fibras tenemos de sobra, ¿vale? Que hacemos pollo o algún tipo de aves, hay que quitar siempre la piel. Cuando lo ponemos en amarillo, quiere decir que sí, pero. Es decir, semáforo, amarillo, cuidado. Vamos camino del peligro, ¿vale? Entonces, aquí tomaremos las cosas que un día o dos por semana, y quitaremos también todas las grasas, carnes semigrasas, cerdo, gallina, cordero, fiambre. Ojo, fiambre se refiere al lomo embuchado y jamón serrano. Los demás están más manipulados y yo aconsejo que no lo usen, como por ejemplo las carnes grasas con el cerdo, ternera, que son las costillas, los chorizos, los embutidos, las vísceras, que están pues el hígado, los callos, los sesos, todo eso. Entonces cuando lo vemos en rojo es la parte, es lo que no debemos comprar. Chocolates, aceites de coco, mírenlo aquí, mi amigo el coco, ¿vale? Igual que bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas podemos tomar, pues a lo mejor un vasito de vino, 100 mililitros en la comida o en la cena, pero no pasarnos, porque entonces ya es contraproducente. Pasa a la siguiente, por favor. Pasa otra vez. Ejercicio. Ejercicio, el que sea más apropiado para nuestra edad. ¿Cuánto? De 45 a 60 minutos. La doctora ha dicho 5 días y media hora. Yo también, 5 días, pero 45 60 minutos. ¿Cuál es el más que se guste? ¿Vale? Pasear, nadar, hacer algo de gym, hacer ejercicios. Pasa a la siguiente. Control del alcohol. Pásala. ¿Qué es lo que ya les he dicho de control del alcohol? Es que me he adelantado. Después estaba el alcohol y el tabaco. El tabaco, también quiero mencionarlo, no tiene colesterol, pero produce arteriosclerosis. Es decir, dificulta las venas, las estropea, ¿vale? Las endurece. Eso junto con el colesterol es un factor de riesgo, ¿vale? Y además el tabaco quita el HDL, quita la grasa buena. Entonces será conveniente no tomarlo, ¿vale? Las bebidas alcohólicas se debe decir que todas aportan calorías que no tienen alimento, no nutren. Es decir, yo no me beneficio del alcohol, ¿vale? Después, ¿qué debemos evitar? Pues evitar todo esto. La bollería y la pastelería industrial utilizan siempre, el 99,9% de las veces, grasas baratas. ¿Por qué? Porque son baratas, porque tardan, les han quitado el ácido linoleico que tiene el aceite y hacen que no se pongan rancias, con lo cual tardan más en caducar, y a eso al comerciante le interesa. Por eso estas cosas hay que eliminarlas de la dieta, porque en general son grasas vegetales, pero que no son saludables, ¿eh? Chocolates, helados, flanes, natillas, grasas animales, manteca, mantequilla, nata, margarina. Mira las margarinas y verá cómo pone grasa vegetal, ¿vale? Aunque estén hechas de girasol o de lo que sea. Las han modificado para que no caduquen tanto. Después los patés, embutidos, vísceras, hamburguesas, los quesos muy curados, los quesos de untar, y todos los alimentos precocinados y enlatados, y las sopas de sopa. Dice que cojan un poco de verdura, la rehoguen, frita no, rehogada, agüita y triturado, 1000 veces mejor que esto. Y hoy en día con congeladores hacen un día, lo congelan por unidades, lo meten en la nevera y tienen sopita para varios días, por ejemplo. El siguiente. Formas culinarias. ¿Cómo hemos de hacer esto para que sea más saludable? Mírenlo y verán cómo están todas las formas menos el frito. El papillote, que es coger la pieza de carne o de verdura juntas, tapadas.
tenemos, y las metemos en el horno o lo que sea, en hervido, en microondas, la parrilla, al horno, al vapor, asado, a la plancha, menos frito, que el aceite se transforme en malo, como quieran. Siguiente. Es un poco fea la diapositiva, la verdad, pero es bastante gráfica. ¿Qué le pasa al señor de la izquierda? Pues que ha vivido a toda paleta. Y entonces el organismo lo tiene, el pobre, un poco averiado. Y están todos los operarios trabajando e intentando arreglar todas las averías que tiene. Y claro, como es constante, pues entonces están ya muy mugrientos los pobres. ¿Qué le pasa al de la derecha? Pues que ha sido una persona que se ha controlado, no ha tenido exceso y simplemente lo que realiza son puestas a punto. Es decir, de vez en cuando un control, para evitar caer en aquello. Yo es lo que aconsejo y creo que es lo más conveniente para todos. Bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Ideas equivocadas que tienen, incluso falsos miedos por el colesterol. El colesterol hay que tenerle respeto, pero a veces hay por ahí mensajes un poco exagerados, ¿vale? Vale. Esto lo hemos preparado entre el doctor Santiago y yo, pero me ha tocado a mí enfrentarme a ustedes y vamos a hablar del colesterol, ¿de acuerdo? Pasa. Bueno, lo primero que quiero resaltar, y lo he puesto en rojo, el colesterol alto no es una enfermedad en sí misma, es un factor de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares. Es un factor de riesgo más, es un numerito más, para que le toque la lotería, pero solo uno, ¿vale? Pasa. La hipercolesterolemia, o sea, el colesterol alto, lo que les quede claro, eso es lo que más nos importa a los médicos, no solo el colesterol, que a nosotros, ustedes muchas veces es, ¿y el colesterol cómo lo tendré? Son muchas cosas de las que hay que preocuparse. ¿Qué es el riesgo? Pues es la probabilidad de tener una de estas enfermedades que hemos dicho. Hay factores de riesgo que son modificables y otros que no podemos hacer nada con ellos. ¿Cuáles son los más importantes? Pues la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol alto y la diabetes. Esos son los más importantes. Pasa. Además hay otros que también son importantes. Este, por ejemplo, no es modificable. El primero, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular a edades tempranas. Pues si su padre se murió a los 45 años de un infarto, pues eso es un factor de riesgo que tiene usted, pero eso no lo puede usted modificar, eso es lo que hay. La edad y el sexo tampoco la podemos modificar. Somos hombre o mujer o tenemos la edad que tenemos ya. Si los hombres tienen un poquito más de riesgo y a partir de los 45-50 años pues va aumentando el riesgo. Eso no lo podemos. La obesidad, esa sí que la podemos modificar, aunque a veces nos cueste, pues puede comer mejor. La falta de ejercicio también podemos hacer algo para modificarla. Y el consumo excesivo de alcohol pues es otro factor de riesgo. Todo eso es modificable. Los chengalitos que hay allí. Los chengalitos y los manisetes. Y las cervecitas. Pasa. ¿Es igual, ¿es igual tener uno que varios factores de riesgo? Pues no. Cuando hay varios factores en el mismo paciente, aunque sean un poquito de tensión, un poquito de azúcar, pues la probabilidad de enfermar es mayor que si hay solo un factor de riesgo. Es uno de los principales factores de morbilidad, o sea, de enfermedad y de mortalidad cardiovascular. Pero lo que tratamos es el riesgo, no el colesterol en sí mismo. Es el riesgo lo que nos preocupa, el riesgo que tiene el tener un colesterol alto, ¿vale? Hay que cuidar ese corazón, pero no solo el colesterol. Pasa. Bien, las enfermedades cardiovasculares pues son las que afectan al corazón y a las arterias, sobre todo pues las del cerebro, las de las piernas y las del propio corazón. Son importantes porque son muy frecuentes y graves y constituyen la principal causa de muerte en los países desarrollados. Y son, por ejemplo, el infarto de miocardio, la angina, las trombosis cerebrales, la claudicación intermitente, que a lo mejor alguno de ustedes tiene, que sustituyen las arterias de las piernas. Pasa. ¿Y qué es el riesgo cardiovascular? Es lo que cree que tiene usted un poco de colesterol, pero es usted una persona que camina a diario, que no está obesa, que no tiene azúcar, que tiene la tensión estupenda y no tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas a la edad temprana, pues la verdad que tiene usted colesterol, vale, vamos a cuidarlo, simplemente. Es importante controlarlos todos, ¿vale? Todos los que podemos controlar. Pasa.
¿Cómo puedo disminuir el riesgo? Pues ustedes de hoy mismo, ¿qué pueden hacer? Evitar la obesidad y el sobrepeso. Eso lo podemos hacer. Nos cuesta, pero podemos hacerlo. Hacer una dieta sana y variada. Evitar las grasas y las frituras y los choricitos. Evitar el consumo excesivo o continuado de alcohol. Luego ser constante en realizar ejercicio físico. No vale con ir un día a la semana a pasear, hay que ser constante.